Hoy conversamos con Ricardo Gil Lavedra, miembro del tribunal que juzgó las juntas cuando recuperamos nuestra democracia y hoy presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Nos emocionamos porque tuvimos la oportunidad de conversar de primera mano con uno de los protagonistas de nuestra historia reciente. Bueno, hoy tenemos un honor y yo diría que una gran oportunidad. Bienvenido, Ricardo, para nosotros estar con alguien que ha sido protagonista, que ha tenido tremendos roles desde el comienzo de nuestra recuperación de la democracia constitucional. Bueno, es valiosísimo y la verdad que lo vivimos de esa manera. Muchas gracias por estar acá. Al contrario, bueno, muchas gracias por la invitación, Gaby y Paula. Hola, Ricardo. Ricardo, bueno, esto es derecho a la pasión y no podríamos, traicionaríamos nuestro ADN si no te preguntáramos cuáles son tus pasiones en la vida. Vamos a arrancar así livianitos. Bueno, por supuesto, me gusta lo que hago y tengo pasión, obviamente, por el derecho. Ahora, mis otras pasiones son más curiosas. Una es, bueno, sin duda también la lectura. Mi abuelo, mi mamá quedó viuda cuando yo tenía 4 años y volvimos a Paraná, que era el coso de origen, con lo cual mi abuelo fue una figura muy importante. Creo que por él también soy abogado, él era miembro del Superior Tribunal de Entre Ríos. Y él me inculcó mucho el hábito de la lectura desde muy chiquito. Yo creo que mi primer libro, Robinson Crusoe, de una edición que hacía Editorial Sopena, que eran libros de chicos, después todos los de la Robin Hood, bueno. Esto sigo teniendo mucha pasión por la lectura. Pero la otra es algo que me encanta. Otros dirían, bueno, me gusta el deporte, me gusta escuchar música. A mí me gusta jugar. ¿Qué tal? ¿Juegos de mesa o todos. Conozco todos los juegos de cartas, todos los habidos y por haber. No lo puedo hacer tan habitualmente, obviamente, porque no es tan sencillo, pero muchas veces con mis hijos, bueno, estamos horas jugando a las cartas, ¿no? Ay, mirá vos. Me gusta. Está buenísimo porque, claro, y conecta uno con las personas en forma diferente cuando hay un juego de por medio, ¿no? Está buenísimo. Debo reconocer que soy competitivo. Ay, el componente. Jugar y ganar. Además hay que ganar. Sí, bueno. Por supuesto, pero me encanta. ¿Y a las cartas al truco? O no, todo. Mirá vos. Nosotros tenemos en casa, además es llamativo cómo cada uno se va enganchando y de los chicos chiquitos, ¿no? O sea, es un espacio, así como la lectura, uno se pregunta cómo se inculca, y vos decís, mi abuelo me inculcó, fue un referente. El juego también, porque es una invitación, es estar dispuesto y después nadie se lo quiere perder, porque se generó un encuentro, hay un espacio. Claro, ojo, no lo puedo hacer muy habitualmente, ¿no? Esto es a veces, pero la verdad me gusta mucho. ¿Y de chico ya también te gustaban estos juegos así de mesa? Sí, siempre, toda la vida. Y bueno, también que he tenido, bueno, he tenido varios matrimonios, ¿no? Pero en los sustanciales también tenían pasión por el juego, por eso todos mis hijos también les encanta jugar. Bueno, mira, es un... Y el tema de la lectura, hoy, ¿cómo evolucionaste en eso, digamos, en gusto por leer? Más allá de leer lo de la profesión, que seguramente también, pero ¿en qué lecturas elegís? ¿Cómo vas navegando eso? ¿Cómo has ido navegando en tu vida, digamos? ¿Cómo te ha ido acompañando? No, soy lector de ficción. De ficción. Sustancialmente de ficción y... A ver, lo disfruto porque yo creo, lo mismo pasa escuchando, no sé, una buena ópera, viendo una buena película, una buena obra de teatro, uno siente como una especie de satisfacción interior. Es decir, un goce interior, ¿no? Y cuando uno lee una buena novela, también, obviamente. Por supuesto, de chico todas
los libros de aventura, Salgari, Julio Verne, claro. Sandokan. Bueno, por eso también me gusta, yo creo que el Salgari contemporáneo, que yo creo que es Pérez Reverte, ¿no? Pérez Reverte. El Capitán a la Triste. Sí, claro, el Capitán a la Triste, bueno, y tantos buenos, La Tabla de Flandes, El Asedio de Cádiz, bueno, libros extraordinarios de Pérez Reverte, el italiano. Pero lo disfruto, no tengo leo todo. Acabo de terminar de leer el último libro que es de cuentos de Samantha Schweblin, que está buenísimo. No sé, no tengo probablemente también porque estoy en pareja con una escritora. Claro, exacto, seguramente ahí tenés un asesoramiento. Claro, lo cual es una ventaja. Porque me hacen muy buenas recomendaciones. Totalmente, ¿no? Claro. Por eso me imagino. Y esto que decías que tu abuelo por ahí te inspiró a estudiar Derecho, esto que comentaste, o por ahí no, dijiste que te inspiró a estudiar Derecho. ¿Cuándo aparece esa idea de ser abogado? ¿Sos de los que de siempre dijo voy a ser abogado o aparece cuando termina la secundaria? ¿Te acordás? Yo no sé si sigue funcionando igual, que es los test vocacionales que uno tenía. Hubo test vocacional. Claro, y sinceramente yo tenía cierta tendencia cuando era muy chiquito a la arqueología. Mira. Me fascinaba y me siguen fascinando la arqueología, los descubrimientos, el poder. Todavía cuando puedo visitar restos arqueológicos me imagino, bueno, me encanta. Después de adolescente tenía cierta tendencia hacia la filosofía. Pero después, cuando hubo que decidir, me fui naturalmente a la abogacía y pienso que la figura de mi abuelo fue muy importante. Repito, porque yo perdí a mi padre muy chiquito y la figura paterna fue ocupada por mi abuelo. Claro, la figura masculina. Claro, mi abuelo trabajaba en su escritorio rodeado de expedientes y papeles, y para mí mi abuelo era un sabio, me enseñaba todo. Entonces, bueno, yo creo que naturalmente fui hacia la abogacía. Y mi abuelo me hizo entrar también en tribunales. Claro, fue el puente. Fue el puente, claro. Me hizo entrar de meritorio en un juzgado de sentencia. Y bueno, por eso seguí después un poco la carrera judicial, ¿no? ¿Y ahí te viniste a estudiar? O sea, ¿estuviste en Paraná? Después... Sí, pero volvimos a Buenos Aires. Cuando mi abuelo se jubiló, la decisión de familia, nos volvimos todos a Buenos Aires. Yo estudié en Buenos Aires. Ricardo, si tuvieras que pensar o elegir cuáles fueron las grandes decisiones que marcaron tu carrera, grandes decisiones que tomaste o grandes hitos, podríamos decir, ¿cuáles fueron? Tenés una carrera tan inmensa que fuiste por muchísimos caminos. Por eso soy viejo, por eso son muchas. Son muchas cosas. He hecho muchas cosas distintas. Entonces, por eso te preguntamos, ¿cuáles serían? Tendrás que elegir 3, poner un número. Yo soy un convencido que la vida se va enhebrando de acontecimientos casuales, a decir casuales en las cuales se dio ese acontecimiento y te cambió el rumbo de la vida. Qué sé yo, el baile donde lo conociste o la invitación donde conociste a tu pareja o a tu marido, etcétera, la respuesta a una propuesta de trabajo que dijiste que sí, pero pudiste decir que no. Y la verdad, yo he tenido varias de esas, ¿no? A ver, hacernos de memoria. Me parece que una decisión importante es después de el ingreso a la procuración. No es un acontecimiento de la procuración tan importante en mi vida, pero sí de una decisión que pudo ser que sí o que no. Que cuando vino la dictadura, yo era secretario letrado en la Corte de la provincia. Por supuesto quedé cesante y comencé a ejercer.
por gestión de dos amigos míos que eran compañeros de cátedra, Enrique Paisao y Andrés D'Alessio, me llamó el que era Procurador General de la Nación para ofrecerme ser secretario letrado en la Procuración. Y yo le dije que no, porque en ese momento había empezado a ejercer y tenía un casito y no quería hacer en ese momento la verdad. Y claro, y le dije que no, y él me dijo, no, pero ¿por qué no lo piensa una semana? Y después me contesta. Y bueno, la semana siguiente, le dije que sí. No es porque la procuración sí fue importante, no ha sido enormemente trascendente, ¿no? Pero a ver, la cuestión del reingreso a la justicia. Yo estuve en la procuración, después pero estuve poco tiempo, estuve alrededor de 1 año y medio o 2 nomás, porque después volví a renunciar y me volví a ir nuevamente a la actividad privada. Ahí fui una etapa de abogado de empresa, porque ahí fui abogado de Pérez Compam. Pero cuando viene nuevamente la democracia, yo estaba muy cómodo en Pérez Compam, era subgerente de asuntos legales, era muy joven, pero ganaba muy bien, aparte podía ejercer, pero cuando viene la democracia, en aquel momento yo participaba junto con otro grupo de una especie de comisión de justicia, donde estaba Carlitos Nino, Jaime Malamud, el propio Andrés D'Alessio. Y cuando viene la recuperación y viene Alfonsín, yo no pensaba volver a la justicia, porque estaba muy cómodo, y aparte en aquel momento los sueldos judiciales eran muy bajos. Esto me significaba ganar, yo creo que era la tercera parte o la mitad de lo que estaba ganando. Y un día vino Andrés D'Alessio a casa un día a la tarde, que me toca el timbre y me parece una botella de whisky. Le digo, Andrés, entonces le dice, no, vine con la botella porque no me pienso ir hasta que no me acompañes, porque le acaban de ofrecer ir a la Cámara Federal. Bueno, y estuvimos, nos chupamos la botella y al final le dije que sí. Después de la botella. Claro, se hizo difícil para terminar el trago. Y al final le dije que sí, y son decisiones que te cambian el rumbo de la vida totalmente, ¿no? En ese momento, cuando tomaste esa decisión, ¿ya se sabía lo que iba a hacer esa Cámara? No, se sabía que era un tribunal importante. Por supuesto, la Cámara Federal era un tribunal muy importante, y era la primavera democrática, era en el cual uno sentía que tenía que cooperar para ese sueño colectivo que se estaba abriendo en ese momento, ¿no? Es decir, que acepté con ganas. Era mi mujer en ese momento también me acompañó, ayudó, y estábamos pagando una hipoteca de la casa, iba yo a ganar la mitad, claro, tenés ganas de hacer laboralmente. Iba a ganar la mitad, teníamos unos pocos ahorros. Y mi mujer, Rosario, que era hija de Jorge Llambías, o sea que el padre siempre había sido judicial, dijo, bueno, nos vamos a arreglar y tenemos estos ahorros, etcétera. También era un consejo interesante el que venía de ella, porque también tenía experiencia de alguna manera. No, claro. Y también la cuestión cotidiana, como... Claro. Y entonces, dije que sí y me cambió la vida, obviamente, ¿no? Y te cambió la vida. Te hizo protagonista de otra cosa. Claro. Y después, de esa vuelta a la justicia, nos quedamos ahí entonces en esas decisiones importantes, y ahora sí, nosotros queremos ir al hueso, con ese rol que tuviste integrando el tribunal que llevó adelante el juicio a las juntas, ¿no? A nosotros la historia puede estar contada de muchas maneras y con muchas visiones, pero nos gusta saber qué es lo que hoy vos evaluás como tus aprendizajes de ese proceso, de esa etapa, de ese juicio. Bueno, por supuesto, desde ya está lo que significó para la transición democrática, es decir, podemos contestar todo desde ese ángulo, pero vos me estás preguntando desde el punto de vista personal. Sí.
Bueno, bajo el punto de vista personal, yo creo que la importancia del equipo y de la cooperación. Éramos 6 personas distintas, bastante individualistas. En los tribunales colegiados es normal y natural el tema de los celos, la competencia. Los egos. Es humano. Y teníamos por delante una cuestión monumental que no sabíamos cómo hacerla, porque en realidad la construcción del juicio, yo la miro para atrás y digo, bueno, me parece imposible lo que hicimos, ¿no? En tan poco tiempo, ¿no? En 14 meses, sin WhatsApp, sin internet, sin nada. Con los Olivetti, con los carbónicos. Y Ricardo, y cuando... no, pero a esto iba la importancia, pero teníamos, bueno, pese a ser todos, teníamos la convicción de que era algo que había que hacer, y la verdad funcionamos maravillosamente como equipo, ¿no? Y cuando uno vive un acontecimiento extraordinario, también crea lazos extraordinarios y quedamos todos como hermanados. Por eso yo digo la hermandad de los astronautas, porque es una metáfora que le pertenece a Jorge Torlasco, en el que decía siempre que los astronautas dependen uno del otro, porque en realidad si uno no cumple su tarea, el viaje se frustra, ¿no? Y entonces, como los astronautas, cada uno dependía de la confianza recíproca. Si hubiera habido uno que tirara en contra, esto no salía. Y cuando esto arranca, cuando, bueno, si tienen este tema por delante, y como vos bien dijiste, no sabíamos cómo hacerlo, todo expediente en papel, me imagino la cantidad de papeles de habeas corpus y cosas que tenían por delante para analizar. ¿Qué método establecieron? Digamos, ¿cómo hicieron? ¿Cómo empezamos? ¿Se sentaron, establecieron reglas? ¿Vamos a hacer esto? Digamos, ¿cómo se organizaron? Bueno, esto es técnico, ¿eh? Sí. A nivel personal, y termino lo personal, sí. Cuando arrancamos, nos juramentamos en 2 cosas. Una, que no podía haber disidencias. Eso quería preguntarte, lo de los consensos. Claro, que no podía haber disidencias. Entonces dijimos, muchachos, no vamos a poder hacerlo si una disidencia te debilita. Entonces, bueno, vamos a dedicar el tiempo que sea necesario, las horas, los días, lo que sea necesario para discutir. Pero tenemos que llegar siempre a un acuerdo. Y por eso cuando uno piensa, si yo tengo que recordar el lugar más importante del juicio, no es tanto la sala de audiencia, que fue importantísima, sino la sala de acuerdos. Claro, donde se pasaban todo el tiempo. Esa fue la cocina, pero días discutiendo. Por supuesto que para discutir también hace falta buena fe. Es decir, saber que en algún momento la discusión se agota y el tipo que estaba en minoría tiene que ceder. Exacto, eso quiere decir aceptarlo, ¿no? Y después, respecto de la organización, es una organización artesanal muy compleja, muy compleja. Yo creo que los méritos fueron, uno, la oralidad, por supuesto la selección de un grupo de casos, porque si no, uno dice, el juicio no juzgó todos los crímenes de dictadura, juzgó un puñadito, que es el puñadito que seleccionó la Fiscalía. Y después la organización también de la audiencia, es decir, cómo llevamos adelante la audiencia. Lo explico si quieren, pero eso es más largo. Cuando nosotros no teníamos ninguna experiencia en juicio oral, jamás habíamos hecho uno. Teníamos el reflejo del derecho público provincial desde el Código de Córdoba del 40, que después muchas provincias lo habían seguido. Cómo se recibe la prueba, cómo se le incorpora, si es por lectura, de qué manera, bueno, cómo se interroga. Bueno, todo eso lo fuimos creando, pero un mérito enorme de organización es cómo distribuimos el trabajo entre nosotros. ¿Cómo fue? Bueno, ¿cómo es posible que cuando terminó la audiencia, terminaron los alegatos en octubre, cómo pudimos en diciembre dictar sentencia?
Fueron 14 meses. Fueron 14 meses, pero ¿cómo pudimos hacer en tan poco tiempo? Y esto fue porque mientras se desarrollaba la audiencia, nosotros íbamos cerrando provisoriamente los casitos que se presentaban. Y como ustedes saben, el presidente de ese año era Carlos Arlañán, pero después cada semana nos rotamos en la presidencia. El presidente de esa semana tenía soberanía total, el que tenía que estudiar los casos, el que tenía que dirigir el debate, y el que tenía, después que se cerrara la semana siguiente, se reunía con grupitos de trabajo que teníamos y cerraba provisoriamente qué había quedado probado y qué no. Por supuesto, esto después se giraba al resto, pero esto nos permitía que cuando culminó la audiencia, nosotros teníamos ya una base preestablecido de qué hechos estaban probados y cuáles no. Gracias al trabajo durante la audiencia, ¿no? ¿Y con cuánta gente contaba cada uno? ¿Esos grupitos de trabajo? Esos grupitos de trabajo yo no me acuerdo si eran 4, me parece que eran, y ahí lo que hicimos... Bueno, la Fiscalía tomó chicos jóvenes, los que están en 1985, exageradas, pero bueno, y que hicieron un trabajo extraordinario, por supuesto. Pero nosotros no fuimos los chicos jóvenes, fuimos a los viejos oficiales primeros de tribunales. Con toda esa experiencia. Los viejos oficiales primeros de tribunales, bueno, sabían más que el secretario. Exacto. Entonces tomamos 4 o 5 oficiales primeros que le pagamos con horas extras electorales, que tenían a su vez 2 o 3 chicos jóvenes de la Cámara. Y esos eran los que iban siguiendo la audiencia. Ojo, durante la mañana trabajaban en sus tribunales, iban a la tarde cobrando horas extras. Y son los que nos iban presentando con el presidente de la audiencia que había quedado probado y que no. Y lo de la búsqueda de consenso, yo me acordaba, bueno, nosotros en su momento estudiamos constitucional y Alberto Bianchi, un profesor que tuvimos, nos contaba que Marbury versus Madison y Marshall, uno de los grandes méritos que se le reconoce a Marshall era eso, ¿no? Que él decía, estos casos que son fundacionales del país tienen que salir por unanimidad. O sea, tenía el mérito como presidente del tribunal de buscar esa unanimidad, ¿no? Entonces pensaba en esto, ¿no? En la fuerza de lograr el consenso, porque si no el voto siempre está, pero fulano dijo tal cosa, ya me debilita el argumento, la certeza de que esto quedó probado. Qué bueno haber partido de ese principio, ¿no? Sí, bueno, a ver. Todavía hoy, todavía nos pasa, ¿no? Que las grandes decisiones... Esa es por supuesto, estoy hablando de los presidentes de la audiencia, eso después se giraba al resto, e incluso a lo último hubo unos casos difíciles que los terminamos discutiendo todos para ver si alcanzaba esa prueba o no alcanzaba, etcétera, ¿no? Y después en el resto la sentencia fue como un rompecabezas, que también la dividimos. Qué sé yo, Negro Ledesma se encargó de toda la parte de justificación, yo me encargué de la pauta de autoría, Jorge Valerga de la parte de la calificación de los hechos. Ojo, borradores que circulaban después entre todos, ¿no? Pero aprovechamos el número ahí para dividirnos la sentencia. Ahora, ¿qué pasaba con tu vida personal en ese año, en esos 14 meses, con ese nivel de tensión que tenía todo esto de importancia, una democracia nueva, como dijiste, con militares, digamos, todavía con cierto poder, digamos, con tu vida personal, siendo muy joven, ¿qué fuerza buscaste? Bueno, en ese año, te digo, mi vida personal, muy, muy clausurada, porque las audiencias eran todos los días, incluso a veces tuvimos audiencia los sábados, empezaba a las 3 de la tarde y a terminar la agenda, o sea que yo llegaba a casa muy tarde a cenar, después de los chicos, y a la mañana sí, yo trataba de llevarlos al colegio. Me levantaba temprano para llevarlos al colegio y después me iba a tribunales. O sea, verlos, por lo menos. Claro. Y los fines de semana, pero por cierto, ese año, bueno, es imposible, si no tenés tiempo, ¿no? Es imposible. Fue gracias también al sacrificio de la familia, ¿no? ¿Y tenías miedo en algún momento?
Sí, muchas veces, a mí por lo menos me han hecho esa pregunta. Yo no tenía miedo personal, pero tenía miedo de que no pudiéramos hacerlo, de que fracasáramos. La semana anterior al comienzo de la audiencia, que fue el 22 de abril, empezaba un lunes, ese fin de semana, yo creo que ha sido el fin de semana que yo estaba más angustiado toda mi vida. Pero la angustia que tenía es que no sabía qué iba a pasar, si íbamos a poder, si se nos iba a desbaratar el juicio, si iba a haber un levantamiento militar, etcétera, ¿no? Está bueno. Hace un tiempo hablamos con Diego Luciani acá en en el podcast, y justamente hablamos de otra mega causa y esa sensación de que hay un momento por ahí de soledad, y también ese momento en que uno tiene que salir a sostener o contener al equipo, ¿no? Porque si uno tiene también esos miedos o esas dudas, todos los que están con uno trabajando, colaborando, o sea, como uno tiene que, una vez que atravesó el tribunal, demostrar, no, esto estamos convencidos de que va a salir, vamos para adelante. Y me gusta esto que transmitís, porque a lo largo de la historia hay muchos momentos que son por ahí fundacionales de alguna manera, o es novedoso lo que se tiene que encarar, o parece titánico, ¿no? Esa tarea de ustedes. Y hay una pregunta que tengo en la cabeza, por ahí es medio de, no sé, pero digamos, después de escuchar todas estas cosas en ese momento, esos testimonios de primera mano, con esa intensidad, ¿no? ¿Hay algo que aprendiste de la condición humana, digamos? ¿Por qué se llega? Por ahí es demasiado filosófica lo que pregunto, pero digamos, ¿cómo se llega a estas cosas? O sea, ¿cómo? O sea, ¿tienes alguna explicación o algo? Sí, muchas veces me pregunté eso. Incluso en aquel momento yo consulté muchos con psicólogos, psiquiatras, leí también mucho del nazismo. Sobre todo, bueno, cuando tuvimos que resolver eso fue al año siguiente, los límites de la obediencia debida, etcétera. Porque a uno le parece mentira que personas que tienen su vida normal, sí, es decir, que a la noche comen un bife con la mujer, o que juegan con los hijos, bueno, vienen de practicar torturas salvajes, porque en realidad el grado de sadismo y salvajismo de muchas de las cosas que nos han relatado es inconcebible. En un centro de detención que le meten un cuy en la vagina a una mujer, a Norberto Liski, que lo secuestraron con las hijas chiquitas y le mostraban la bachita de la hija, y el médico le decía a partir de cuántos kilos se podía empezar a torturar. Digo, bueno, ¿cómo es posible que el ser humano haga esto? Pero es la historia de la humanidad. Yo creo que a esta altura, que en determinados contextos el ser humano es capaz de cometer las peores barbaridades. Peor que un animal. Bueno, está ese famoso conocido ejemplo del experimento que se hizo en la Universidad de Yale, en el cual tenían que simular los alumnos a cuánta electricidad tenía que darle, y alguien que le ordenaba, y muchos de ellos no paraban, seguían aumentando la dosis de electricidad. No era un experimento, pero de ver cómo reacciona el ser humano, ¿no? Bueno, seguiríamos hablando de preguntando, pero nos llevaría toda la entrevista a hablar de este tema. Y si pensamos en maestros, ¿qué maestros te marcaron y qué influencia han tenido? No, yo no me cuesta encontrar por supuesto que he admirado a muchos hombres de derecho, pero que hayan tenido una influencia directa conmigo, yo no lo recuerdo. Yo no he tenido otros, dice, bueno, qué sé yo, todo el grupo de discípulos de Jiménez de Azúa, o ese que lo mencioné recién, o Carlos Nino, que ha dejado tantos buenos discípulos. Muchísimos. Pero los maestros, los pares por ahí que, o sea, a lo mejor ese grupo de amigos o colegas con los que decís que te reunías, te marcaron más profesionalmente que... Puede ser, sí, puede ser.
ese grupo de la procuración, bueno, una cuestión, en aquel momento la procuración, curiosamente, fíjate que eran tiempos de dictadura, pero era como una isla, porque había una costumbre que era el té de la tarde. El té. Era religioso. Todos los días a las 5 de la tarde se tomaba el té en algún despacho. A veces venía el procurador y a veces no. ¿Qué se hablaba en ese té? Se hablaba de los expedientes y había discusiones jurídicas importantísimas. Bueno, había gente muy buena. Y qué bueno, en el marco relajado de un té, porque salen y muchas ideas mejor por ahí. Sin duda, sin duda. Eso fue, la verdad, fue una enseñanza enorme. Bueno, puede ser, pero digo maestros, ¿no? Colegas a quienes yo he admirado, sí, pero... Y tal vez tu abuelo. Sin duda mi abuelo, una figura muy fuerte. Porque... prusiano era mi abuelo, un hombre recto, y también también se me inculcó eso del amor del derecho, el tema del esfuerzo, porque en realidad en cualquier cosa de la vida, bueno, tenés que ponerle, es sentarte y dedicarte. Y si lo haces con pasión, si lo haces con amor, si lo haces con ganas, si lo haces con énfasis, bueno, las cosas salen. Desde ya que el talento es muy bueno. Ayuda. Es muy bueno. Pero la llave del éxito es el esfuerzo. Bueno, nosotros... Lo conversábamos hace un ratito antes de empezar, pero una de las motivaciones de este podcast tuvo que ver con notar cierto desprestigio de nuestra profesión y el ver que se exhiben a veces modelos que no son los que nos parecen lo ideal. Y bueno, y traemos a gente aquí que puede contagiar, inspirar otra forma de ser abogado, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Para nosotros es un dolor esto de el desprestigio o ver tan manchada a veces nuestra profesión. ¿Cómo te parece que nosotros podemos, o que todos podemos colaborar? ¿Qué se puede hacer para revertir esa percepción que tiene a veces la sociedad? Te leí hace unos días que hacías mucho hincapié en la importancia de recuperar la confianza en la justicia, y justamente el juicio a las juntas tenía también que ver con eso, ¿no? Esa confianza en la justicia. Bueno, nosotros somos auxiliares de la justicia y nos parece que también empañamos de un lado y del otro con abogados que no son buenos referentes. ¿Qué te parece como mensaje? A ver, a mí me parece que la tarea del abogado dentro de una sociedad democrática es importantísima, porque es la única actividad que trabaja con la ley y la Constitución. Y eso nos hace tener una particular relación con el Estado de Derecho. Yo creo que el deterioro y la degradación institucional, la percepción que el derecho no vale, que las consecuencias que prescriben las normas no se aplican a los hechos que caen bajo de sus previsiones, tiene que ver también, ¿no? Y yo creo que los abogados y las abogadas tenemos un compromiso muy fuerte con la defensa de la Constitución y de la ley, ¿no? Y que no tenemos que ser indiferentes, porque la democracia misma depende de que se respete el Estado de Derecho, ¿no? Que es la columna vertebral de cualquier régimen democrático. Y eso te ha motivado también a vos a hacer ese salto, digamos, porque llegamos hasta la justicia, pero también tuviste desempeño en la función pública, digamos, no solo te quedaste en el estudio, sino que también asumiste otro tipo de compromisos, ¿no? ¿Sentís que tiene que ver también con esa pasión por querer decir, bueno, llevo la Constitución, las leyes? Y hoy presidente del Colegio de Abogados. Hoy presidente del Colegio Público, sí. A ver, después de la Cámara, yo me zambullí en algo que me parecía importantísimo, que es la reforma constitucional.
porque si bien una de las grandes frustraciones que he tenido en mi vida es no ser convencional constituyente, yo soy Pacto de Olivos, y yo soy en la época de Alfonsín, donde se sellaron los primeros acuerdos que luego desembocaron en el Pacto de Olivos, ¿no? Y esto me parecía importantísimo, la cuestión de la reforma. Y yo creo también que la reforma del 94, que a veces tiene mala prensa, bueno, pero que ha sido importantísima para consolidar esa democracia que se recuperaba, ¿no? Más allá de la cuestión de que Menem quería la reelección y que el consenso fue forzado, pero sin embargo es la constitución, la reforma más legítima que ha tenido la Argentina. Y después también, obviamente, el interés también por la política. He sido ministro. Otra frustración porque no pude llevar a cabo, bueno, muchas cosas que quería hacer, pero bueno, también traté, y bueno, y también me volqué después a la política interna. Fui presidente de la convención acá de Capital y después fui diputado. Otra experiencia. Otra experiencia también. O sea, pasaste por los 3 poderes del Estado. Pasé por los 3 poderes del Estado, sí. Me acuerdo en la facultad estudiamos Federal Corte, era el que había sido presidente, bueno, acá Gilabert ha pasado por los 3 poderes del Estado. Sí, que son diferentes. Qué riqueza, claro. Tienen lógicas distintas, ¿no? Tienen exigencias y cosas distintas, y tienen también sus cosas buenas, pero siempre me he sentido abogado. Te iba a decir eso, que es lo que más disfrutás de la profesión, es ejercer la profesión. Bueno, y he ejercido la profesión. Estos han sido pasajes que he tenido en la... Paréntesis. Buenos paréntesis de tu vida. Paréntesis, sí, paréntesis. Bueno, cuando fui ministro, sí, ahí cerré el estudio. O mejor dicho, lo dejé, renuncié al ejercicio. Claro. Después lo retomé. Después en el resto no, de diputado no, porque podés ejercer. Aunque no puedes dedicarte mucho, pero bueno. ¿Y la docencia tuvo algún lugar? Sí, claro. ¿En esa vida? Sí, claro. Actualmente soy profesor consulto ahí de la facultad. He sido profesor regular durante muchísimos años, ¿no? Por cierto, quizás mirando para atrás debía haberme dedicado más, a lo mejor, a cuestiones más estrictamente académicas, ¿no? Pasa con la vorágine. Bueno, es ahora. Bueno, sí, bueno, pero sí, claro. Fui profesor de la facultad muchísimos años. Ricardo, y volviendo a algo personal, si tuvieras que compartirnos, si recordás alguna conversación inolvidable, ¿tenés alguna que digas, esta me marcó? Bueno, me refería antes. El whisky, a la del whisky. ¿A la del whisky es esa? Probablemente la del whisky. Y a ver, otra. Por eso digo que la vida son de momentos. Muchas veces me preguntan, bueno, usted, que a veces cuando siempre hay una vacante en la corte, dicen, bueno, y que sonás como candidato. Y esto, por supuesto, los candidatos a la corte dependen de un instante del contexto también. Del momento. No es una cuestión de acumular méritos, sino del momento. Pero precisamente cuando estábamos hablando del Pacto de Olivos, ahí renunciaron 2 jueces de la corte, Rodolfo Obarra y Mariano Cabaña Martínez. Y un día me llamó Alfonsín, bueno, ahí tenía mucho trato con Alfonsín, un líder extraordinario. Lo voy a ver y me dice, Ricardo, todo resuelto. Acabo de hablar con Bauzá, que era, vas vos y... ¿Jefe de gabinete era Bauzá en ese momento? Fue después con la reforma. Claro. Pero ¿qué cargo tenía? No me acuerdo, el ministro de Interior, me pareció. No, el ministro de Interior era Corach. Secretario General de la Presidencia, era Bauzá. Acabo de hablar con Bauzá, vas vos y Alberto García Lema, que éramos los 2 del pacto. Y
Y yo le dije, pero doctor, vamos a ser siempre los hijos del pacto, ¿no? Nos van a matar, esto no, me parece que no ayuda, no sirve. Bueno, y no acepté. Por supuesto, Alberto todavía hoy me... Pero era el momento. Fue el momento. Fue el instante. No me arrepiento de no haber aceptado, porque yo creo que hubiera ocurrido eso no hubiera ayudado a prestigiar, ¿no? Alfonsín realmente un líder, lo mencionabas, increíble. Yo creo que nunca volví a votar a nadie con la pasión que voté en ese momento a Alfonsín, ¿no? Seguramente por esa rara mezcla que tenía Alfonsín de un estadista extraordinario y un puntero, porque él seguía metido, pero en realidad de ver más allá. Por ejemplo, la propia reforma. Tenía razón Alfonsín de que era importante que la reforma fuera por consenso, y eso hace que la reforma del 94 no es de Menem ni de Alfonsín, es de todo. Hoy se cita la reforma del 94. Exacto, no la reforma de... Claro. Exacto. La cuestión de la capital, la cuestión de la decisión del juicio, porque en realidad yo creo que lo normal es que no hubiera habido juicio. Exacto. ¿Sabe cómo estaban planteadas las cosas? Pero correcto, es decir, que tuve la intuición, el mirar hacia adelante, la cuestión de la capital, bueno, tantas cuestiones en las cuales uno ve que él se anticipaba a los acontecimientos, miraba la sociedad en el futuro, ¿no? El grupo, el grupo ese que lo aconsejaba, los filósofos, los Nino y todo ese equipo que vos mencionabas, ¿cómo era la interacción con él? O sea, ¿lo tenés presente? ¿Cómo llegan a él? Bueno, sí, eso lo sé, porque yo era amigo de ellos, era amigo de Carlos y de Jaime. SADAF, que era la Sociedad Argentina de Filosofía, donde estaban ellos, estaba Eduardo Rabosi, Alchurrón, Carrió, Bulíguin, Eugenio. Cuando comienza la parte de la apertura electoral, ellos ofrecen sus servicios a varios políticos radicales. No era Alfonsín todavía candidato. Y el único que les dice que sí es Alfonsín, por ese espíritu inquieto que tenía Alfonsín, abierto a todas las ideas. Y de ellos, los que comienzan a trabajar con él, a llevarle ideas, a formar esa pequeña comisión, fueron Carlos, Nino y Jaime. Y después, bueno, Alfonsín, como la relación, no sé, le tengo que preguntarle eso a ellos, claro. pero sí que Alfonsín los nombró asesores enseguida. Pero además que ellos ofrecieron, porque yo digo, a veces, como eso también es motivar a quienes trabajan en la academia, quienes investigan, quienes son estudiosos del derecho, decir, bueno, es poner al servicio, como a veces la iniciativa tiene que salir de uno, ¿no? Aquel momento... Y elevás la calidad institucional. Sí, pero es que en aquel momento, la década del 80, la democracia, o la posibilidad de llegar a la democracia, bueno, era algo muy motivante, pero digo, ¿cómo? Las razones también, cuando decís por qué le acepté Huige de por medio a Andrés, porque uno no podía decir que no, era necesidad de comprometerse, porque la democracia era el único camino para un destino mejor. Y yo sigo pensando lo mismo. Yo sigo pensando de que el único rumbo posible es la democracia constitucional. El pueblo, por supuesto, puede optar por distintas variables. Un gobierno más liberal, más conservador, más de derecha, más de ultraderecha, si querés. Pero el molde, el marco, es la Constitución. Es la Constitución, porque ahí están los derechos, ahí están los límites al poder, etcétera, y es el único camino posible, que por supuesto tiene sus vicisitudes, sus avances. No es perfecta. Sus avances. Bueno, claro, no es perfecta, pero yo creo que en todas estas ocasiones uno tiene que renovar sus compromisos. Ricardo, hay una pregunta que se me ocurre. Si hoy, mirando para atrás, tuvieras que encontrarte con ese Ricardo que tenía 30 y pico de años
y que terminaba de tomarse el whisky y de aceptar y de arrancar. Sí. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué le dirías a ese Ricardo hoy mirando para atrás? Bueno, es un Ricardo joven que mantiene los ideales del viejo. Aunque le diría que bueno, que la vida tiene muchas más vicisitudes de las que uno pensaba, que no son tan lineales, ¿no? Pero bueno, estoy contento del camino recorrido, ¿no? Probablemente los sueños de aquel momento yo pensé que eran más sencillos de alcanzar. Hablando de sueños, ahora vamos a pasar a nuestro segmento musical. Te queremos agradecer porque ahora vamos a invitar al Doctor Música, que te va a preguntar qué canción elegiste, por qué la elegís. Pero bueno, agradecerte este espacio, la verdad que... Un episodio muy importante para nosotras. Les agradezco mucho. De verdad, inolvidable para nosotros. No, les agradezco la calidez y la simpatía que tienen. Bueno, hacen que uno se sienta muy cómodo. Bueno, gracias. Bueno, ahora viene el Doctor Música. Bueno, Ricardo, contame qué canción elegiste para traer. Bueno, elegí una de los Beatles, Let It Be. Probablemente porque me parece que los Beatles marcan una época muy importante de apertura para la juventud de ese momento, ¿no? Y de entre ellas, bueno, me gustan muchas de los Beatles, pero elegí esta Déjalo Ser porque me parece que expresa muy bien la cuestión de la tolerancia y también de la resiliencia frente a las dificultades, ¿no? Sí, es cierto, es una canción que tiene algo muy hermoso porque nos da como una especie de paz, ¿no? Como nos transmite algo de paz y de poder seguir adelante frente a los conflictos, pero tiene algo muy hermoso en la música, porque siempre yo insisto con que la canción lo que tiene de maravilloso es cuando la letra y la música se dan la mano para construir algo superador, ¿no? Como una poética que excede lo que cada cosa por su lado podría ser. Y tiene algunas sofisticaciones dentro, que es una canción como que la catalogaríamos como una canción simple, ¿no? Con acordes que están muy recorridos en la historia de la canción. Fíjense este detalle cuando dice Mother Mary comes to me. Ese acorde, que además no es uno solo, sino que son dos, es muy sofisticado y rompe un poco con la lógica del tipo de canción que está haciendo. Entonces está como representada una sensación muy cálida, muy honda, digamos, con una sonoridad. Y después la otra característica muy especial que tiene es cuando dice Let It Be. ¿Cómo lo dice? Porque hay toda una bajada musical, que yo siempre digo que la tonalidad, el lugar en el que estamos, es como la casa de una canción, y hace como una llegada, como una bajada paso a paso progresiva para llegar. Entonces dice Speaking words of wisdom, let it be. Ese espacio, ¿no? Como donde nos deja como flotando hasta llegar, completa ese texto, completa esas palabras con algo musical. Así que es como muy perfecta la canción en el sentido de que si le ponemos la lupa en cada instante, estas sensaciones que decías vos, Ricardo, que las tiene, están siempre como reforzadas con una sonoridad. Así que bueno, yo creo que eso es lo que hace a veces a la maravilla de la canción. Hay una definición que dicen algunos de una canción, que dice que la canción tiene una música, una letra y algo que nadie sabe qué es, que la transforma en lo que es, digamos, ¿no? Como esa magia de conjunción que es lo trascendente. Así que bueno, si están preparados para terminar el capítulo cantando, que es lo que solemos hacer. Con tu explicación me gusta más. Quedó mejor ahora. Bueno, qué lindo, porque es un poco te diría casi mi propósito en la vida. Así que es maravilloso que me digas eso. Bueno, ¿la cantamos? Buenísimo, resignificando vamos, todos estos mensajes. ¿Están preparadas? Creo que sí. Cuando canten las doctoras yo las voy a hacer. When I find myself in time of trouble, my man